Hoy, amado hermano, estamos teniendo el tema número 23 de la serie de esta epístola a los Hebreos. Así que, por favor, le voy a pedir que busquen su Biblia el capítulo 8 de Hebreos. Dicho sea de paso, este mensaje yo le he titulado La obra de Cristo. Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 5. Hebreos 8, del 1 al 5. Vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bien, amado hermano, este es el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y quiero comenzar contándoles una historia. Un joven llamado Anthony quería venir a Lima y dentro de sus planes estaba poder conocer la fabulosa ciudad de la Inca de Machu Picchu. Él había preparado todo y viajó hasta Lima. Pero lamentablemente cuando estuvo en Lima los planes tuvieron que cambiar y él ya no pudo viajar a Cusco, donde está Machu Picchu. Así que se tuvo que quedar solamente en Lima. Se acabó Cusco. Pues resulta que un día que este joven estaba paseando por el Parque de las Leyendas, vio la laguna artificial que tienen y que hacían tours a través de un botecito. Entonces él se subió al botecito y entró por una caverna, una cueva artificial que han hecho ahí. Los que han ido al Parque de las Leyendas saben de lo que me refiero. Y mientras pasaba por aquella caverna, se encontró a Machu Picchu, pero no el de Cusco, sino una pequeña maquetita que tienen allí. Así que en son de broma, él podía decir que ya había conocido Machu Picchu, aunque sea una pequeña figurita que había en ese lugar. Un año después, ya Anthony entonces decide y dice: no, ahora sí voy a ir a Perú para poder conocer Machu Picchu. Él vino al año siguiente, conoció y disfrutó de este lugar. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Sería, de repente, tú puedes pensar, pues es ilógico que Anthony, que ya vio la maquetita de Machu Picchu, aún así quiere ir a conocer la original. ¿No le bastó con solamente ver la maqueta que hay en el Parque de las Leyendas? ¿A usted te parecería lógico un pensamiento de ese tipo? No. Más bien sería más lógico decir que al ver la maqueta, eso lo impulsó a querer todavía más visitar el verdadero Machu Picchu. Ver aquella maqueta, por más bonita que fuera, por más bien estructurada que fuera, en realidad no puede reemplazar la experiencia de poder ir verdaderamente y conocer Machu Picchu. De la misma manera, amados hermanos, tenemos en las Escrituras maquetas que representan otras cosas más grandes, otras cosas verdaderas. Como el tabernáculo es una maqueta de Cristo. En el tabernáculo nosotros podemos conocer muchas cosas, pero el objetivo de ese tabernáculo no es en sí mismo ser el definitivo. Como el objetivo de la maqueta de Machu Picchu, su objetivo no es ser Machu Picchu definitivo,
sino para que se pueda conocer algo de Machu Picchu, para que el día que tú vayas puedas conocerlo verdaderamente. De la misma manera, el tabernáculo que se erigió en el Antiguo Testamento tenía la idea de que las personas quisieran llegar a conocer al verdadero tabernáculo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que en este pasaje que estamos leyendo, el autor de Hebreos va a hacer una comparación, va a poner lado a lado, por un lado al tabernáculo con sus sacerdotes que tenemos en el Antiguo Testamento y por el otro lado a nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos qué es lo que ha hecho Cristo y qué es lo que hará por ti. ¿Ok? Yo he dividido este mensaje en 3 secciones. Versículos 1 y 2 es el primer punto, versículo 3 es el segundo punto y versículo 4 y 5 es el último punto. Así que le ruego que leamos el versículo 1 y 2 para que veamos nuestro primer punto, al que yo he titulado la obra culminada de Cristo. Si la pregunta es, ¿qué ha hecho Cristo por ti? Aquí vamos a dar respuesta a eso. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti? Vea el versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Como estaba diciendo al inicio, el autor quiere que nosotros tengamos en cuenta algo. Para que él desarrolle su pensamiento, él está pensando en el tabernáculo terrenal. Para los que no conocen la historia, el tabernáculo era el lugar donde se iba a adorar a Dios. Cuando tú cometías un pecado, ibas a aquel lugar con un sacrificio que podía ser un cordero, y era sacrificado en lugar tuyo, porque la paga del pecado es muerte, y tú tenías que morir por haber pecado, pero en lugar tuyo moría un cordero. Y ese cordero lo sacrificaba un sacerdote que lo presentaba delante de Dios para que tú pudieras ser perdonado. Ese es el tabernáculo que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero ese tabernáculo tiene un equivalente en el cielo, que es el tabernáculo celestial. Por un lado tenemos el tabernáculo terrenal erigido por Moisés, por las personas del Antiguo Testamento, bajo la dirección de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos ya el tabernáculo celestial, que es la presencia misma de Dios. Ahora, estas dos figuras están relacionadas entre sí. Una es un reflejo de la otra. El tabernáculo celestial es el verdadero, el tabernáculo terrenal es como una maqueta, como la maqueta de Machu Picchu que hablamos al inicio. Entonces, al ver lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, nosotros podemos darnos una idea de lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Así que vamos a ver qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En cuanto a los sacrificios, el sacerdote no tenía tiempo para sentarse. El sacerdote todos los días tenía que ofrecer 2 sacrificios. Si tú eras sacerdote, en la mañana nomás tenías que ir, buscar a un cordero y sacrificarlo, destazarlo, separar su sangre en un recipiente, la carne quemarla en el altar de bronce, la sangre rociarla en ciertos lugares, y ya con eso estaba comenzando tu día. A medida que durante el día llegaban personas que habían pecado y que querían pedirle perdón a Dios por sus pecados, tú tenías que ir, recoger sus sacrificios, lo mismo, sacrificarlos, destazarlos, la sangre por un lado, la carne al altar de bronce, y ese era el ritmo de todos los días. En la tarde de nuevo otro sacrificio, el día de Yom Kippur eran varios sacrificios que se hacían todo el día, y entonces el sacerdote del tabernáculo terrenal nunca tenía tiempo para descansar, por decirlo así. Siempre era necesario hacer un
un sacrificio, siempre era necesario y tú sabías que una vez que ya habías hecho un sacrificio, había otro que estaba por hacerse. Es como cuando tú ordenas tu casa, pero sabes que ese orden no va a durar para siempre. Sabes que tarde o temprano, y muchas veces más temprano que tarde, otra vez vas a tener que barrer, vas a tener que limpiar, vas a tener que arreglar, ordenar. Y una vez que lo hayas hecho, sabes que eso va a volver a necesitarse hacer. Es un ciclo continuo, continuo y continuo. Por eso es que el tabernáculo no tenía asientos, porque el sacerdote no podía estar sentado por la mucha tarea que tenía que hacer para poder estar haciendo que el pueblo encontrara el perdón de Dios. Era sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Y esto es por la debilidad del antiguo pacto. Recordemos que el antiguo pacto, Dios no lo estableció como algo definitivo. Hemos utilizado ya en varias semanas la figura de una calza en tu diente que el médico te pone, pero te lo pone como una solución temporal, como una ayuda, sí, pero no está allí para quedarse para siempre. Todo el sistema del antiguo pacto que tenemos en el tabernáculo tenía una fecha de caducidad y era débil de por sí, porque lo que se sacrificaba eran animales, creación, a final de cuentas, y quienes los sacrificaban eran sacerdotes que también eran pecadores. Así que continuamente el mismo sistema, al ser débil, al ser temporal, requería que se hiciera una y otra y otra y otra vez. Si usted conoce la historia de Martín Lutero, el reformador, uno de los reformadores de la iglesia, usted sabrá que Lutero, un tiempo mientras era sacerdote en la iglesia católica, él sabía y entendía muy bien que solamente un justo podía estar delante de la presencia de Dios. Quien no fuera justo recibía la ira de Dios. Y Lutero, por más que trataba de hacer cosas justas, por más que intentaba mantenerse justo, cada vez se daba cuenta que cometía más y más pecados. Él estaba en una búsqueda insaciable por tratar de ser perfecto, pero nunca lograba llegar a la meta. Nunca llegaba a poder decir, ya, finalmente he podido hacer las cosas a la altura de lo que Dios quiere. Y no es que él haya tenido una mala vida, pero es que, hermanos, nuestros corazones son muchas veces tan egoístas, tan necios, y cometemos pecados que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Así Lutero estaba sumergido en una desesperación por encontrar descanso para su alma. Cosa que mientras lo intentó por sus propios medios, nunca lo pudo hacer. Hasta que él abrió las escrituras y leyó que es Dios el que justifica al hombre. No es el hombre el que se gana la justicia de Dios, sino que es Dios el que perdona a los hombres a través de Cristo Jesús. Él logró encontrar descanso para su alma. Y es que es lo que quiero que veas. Los sacerdotes estaban todo el día activos tratando de encontrar el perdón, pero el perdón no podía llegar a ser definitivo. Ahora, vuelve a nuestro versículo 1 y mira, ¿dónde está Cristo? Míralo con atención. Ese versículo 1, ¿qué nos dices acerca de Cristo? ¿Qué está haciendo Él en los cielos? Nos dice que está sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios por la simple razón de que Él no tiene la necesidad de estar presentando sacrificios todos los días, todo el día, continuamente, como los sacerdotes del tabernáculo, porque Él solamente ofreció un solo sacrificio que fue suficiente para satisfacer la ira de Dios de todos los seres humanos que hayan sido escogidos por Él, desde Adán y Eva hasta el último de los días de esta creación. Todos sus pecados de todos los escogidos de Dios fueron perdonados en la cruz. Un solo sacrificio fue necesario.
y Él dio su vida una sola vez y su obra terminó. Él acabó. Él no es como los sacerdotes del antiguo pacto que no tienen tiempo ni para sentarse. Él puede sentarse al costado, a la derecha del Padre, porque su obra terminó. Eso nos dice en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando el Señor está en la cruz y un soldado le acerca un poco de vinagre para que aunque sea pueda calmar algo su sed. Él está sufriendo allí en la cruz después de horas de agonía hasta que dice, consumado es. Esto significa que toda la obra que el Señor tenía que hacer para salvarnos fue terminada en lo absoluto. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todo lo que el Señor tenía que hacer para que tu salvación y mi salvación fuese posible, se hizo en la cruz del Calvario. Él ya dio su vida. Él no presentó su ofrenda en el lugar santísimo del tabernáculo, sino que la presentó en el mismo tabernáculo terrenal, celestial, conforme nos dice el versículo 2. Él entró al santuario celestial, a ese santuario que no lo levantó hombre alguno, sino la misma presencia de Dios. Él allí presentó su sacrificio y era una sola vez y para siempre. El sacerdote del Antiguo Testamento entraba al tabernáculo con el sacrificio. Jesús entró a los cielos, al verdadero tabernáculo, con su propio sacrificio. Ahora, usted dirá, pero si el versículo 2 dice que el verdadero tabernáculo era el celestial, ¿significará entonces que el tabernáculo de Moisés era falso? No. Acá verdadero no es lo opuesto a falso. Acá verdadero es lo opuesto a lo que es a una representación de él. Como hablamos al principio, una maqueta de Machu Picchu no es exactamente lo mismo que Machu Picchu. Machu Picchu es lo verdadero y la maqueta no es que sea falsa. Yo creo que nadie ve una maqueta de Machu Picchu y dice, ya fui a Machu Picchu. No me imagino usted tomándose fotos ahí con una maqueta de Machu Picchu de fondo y decir que ya fue. No, es algo que representa. No significa que sea falso, que sea inútil, que no sirva para nada, pero simplemente es una representación. De la misma manera, entonces el tabernáculo terrenal es una representación. El sacerdote entraba a una maqueta. Jesús entró al mismo tabernáculo para lograr tu salvación. Y una vez hecha la salvación, se sentó al costado derecho de nuestro Señor en las alturas, a la diestra de la majestad, una forma muy hebrea de referirse a Dios. En lugar de mencionar el nombre de Dios, ellos mencionaban una característica de Dios. Entonces esta palabra que se sentó a la diestra, del trono de la majestad, significa del trono de Dios en los cielos. Cristo ya está sentado en su trono, al costado del Padre. Y aquí vemos entonces una doble referencia en cuanto a Cristo. Nuevamente vemos que Él es el Rey sacerdote. En este versículo 1 vemos que Jesús es el sacerdote que está entrando con el sacrificio. Pero al mismo tiempo vemos que es el Rey que se sienta en el trono. Nuevamente vemos este doble papel, este doble ministerio que tiene el Señor Jesucristo de ser Rey y de ser sacerdote. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nadie puede pretender que Jesús sea su Salvador sin que sea su Señor. Si tú quieres que Jesús sea tu Salvador, te tienes que someter a Él como tu Señor. Tú tienes que entregar tu voluntad para ya no hacer lo que tú quieres, sino lo que Cristo dice que se hace.
porque nuestro pensamiento y nuestro deseo es pecaminoso, mas el de Él no. Entonces tenemos a Jesús sentado en el trono. Después de habernos servido, se sentó a la diestra de Dios. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de que Jesús esté sentado a la derecha de Dios? Que tú también lo estás sentado junto a ellos. Y usted dirá, no, pastor, yo estoy sentado en mi casa, en mi sillón, yo estoy sentado en mi cama, no sé dónde me estarás viendo. Espero que si estás en la cama no te estés durmiendo, dicho sea de paso. Pero no, cierto que todavía estamos en este mundo. Pero mira lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Búscalo conmigo, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 6. El Señor, Pablo viene hablando sobre lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y nos dice así, en Efesios 2, 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado hermano, ¿dónde estás tú? Si tú eres un creyente, tú tienes un lugar en los cielos. Tú, aunque todavía en nuestro tiempo no lo logramos ver, pero estamos delante de la presencia de Dios en el trono celestial. Y esto es maravilloso. Los creyentes del Antiguo Testamento nunca hubieran podido entrar al tabernáculo, a menos de que fueras un sacerdote levita. Si tú eras un judío más, tú no tenías por qué entrar allí. No podías, dicho sea de paso. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo para poder servir allí, pero ni siquiera ellos podían entrar al lugar santísimo donde se representaba la presencia de Dios a través de un arca. Solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía ingresar a ese lugar. Un día al año nada más. Mas nosotros, a pesar de que no merecíamos ser introducidos como el pueblo de Israel, no podía entrar al tabernáculo y menos al lugar santísimo. En Cristo Jesús tú has sido llevado al mismo lugar santísimo. Estamos en Cristo sentados en la presencia de Dios. Hermano, este es un privilegio que nada ni nadie te lo puede quitar. Estamos sentados en la presencia misma de Dios. Es lo que el Señor logró en la cruz. Él rasgó el velo. Cuando Él murió, el velo se rasgó en dos para que Él pudiera entrar. Y con Él nosotros entramos delante de nuestro Dios. Así que en cuanto a la salvación, la obra de Jesús está completa, está culminada. Pero no es todo lo que queda. Veamos en nuestro segundo punto la obra continua de Jesús. Ya vimos lo que Jesús hizo y terminó. Ahora vamos a ver lo que Jesús hace y sigue haciendo hasta el día de hoy. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Recuerde eso, ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Para qué existía el sacerdocio en el Antiguo Testamento? ¿Para qué servía el sacerdote del tabernáculo? Bueno, servía para justamente servir al pueblo. El sacerdote no estaba allí por él mismo, él estaba allí para poder guiar a las personas del pueblo a que pudieran encontrarse con Dios. El sacerdote es una especie de puente entre la presencia de Dios y el pueblo. Y el pueblo podía entrar, aunque sea representativamente delante de Dios, a través del sacerdocio, a través del sacerdote. Así que vemos otra vez la maqueta, vemos otra vez el tabernáculo y encontramos que los sacerdotes estaban continuamente ofreciendo cosas a Dios, pero a Jesús lo vemos sentado en su trono. Entonces significa que ya dejó Jesús de ser sacerdote. Significa que Él, como ya terminó su obra expiatoria, ya no tiene nada más que hacer como sacerdote. No, amado hermano.
el Señor todavía tiene algo que hacer. El autor nos recuerda que el sacerdote tiene dos labores. En primer lugar, presentar sacrificios y también presentar ofrendas. Los sacrificios están relacionados con lo que es el perdón de pecados. Por ejemplo, como hemos hablado, el día de la expiación o cuando tú pecabas y presentabas un sacrificio para que el Señor cubriera tu falta. Todos esos sacrificios involucraban la muerte de un animal inocente para que tú pudieras ser perdonado. ¿Ok? Pero por el otro lado estaban las ofrendas. Las ofrendas son productos que el pueblo de Dios llevaba al tabernáculo, no para encontrar perdón de pecados, sino para agradecer a Dios. Las ofrendas eran muchas veces grano que se molía y se hacía un tipo de torta, un tipo de pan que se llevaba al tabernáculo y se le entregaba a los sacerdotes para que el sacerdote comiera él y también lo presentara delante de Dios como una ofrenda a él. Pero estas ofrendas tenían como propósito agradecer a Dios, o consagrarse a Dios, o dedicarse a Dios. No como los sacrificios que eran para perdón de pecados, las ofrendas eran más bien para agradecer a Dios por su salvación, por su provisión, por ser nuestro Dios, etcétera, etcétera. Entonces lo que nos está diciendo acá el escritor de Hebreos es que los sacrificios, pues ya terminó Jesús. ¿Cuántas veces fue necesario que sacrificara? Una sola vez y para siempre. Jesús ya no necesita presentar más sacrificios. Él ya lo hizo. Pero las ofrendas, todo el tiempo es necesario que Él las esté llevando de parte de su pueblo a la presencia de Dios. ¿En qué sentido entonces estamos hablando? Nuestro Señor Jesucristo sí tiene un ministerio activo como sumo sacerdote nuestro, pero ya no en el sentido de presentar sacrificios porque Él ya lo hizo, sino en el sentido de que es a través de Él que nosotros podemos llegar a Dios en adoración. Es a través de Él que nosotros podemos acercarnos a Dios. Cada vez que usted, amado hermano, cada vez que su iglesia, sea que se reúne juntos, que estamos extrañando reunirnos con usted y rogamos para que pronto lo podamos hacer. Pero cada vez que nos reunimos juntos a adorar a Dios, o que un cristiano de manera particular incline sus rodillas, doble sus rodillas y comience a darle gracias a Dios y comienza a bendecir al Señor rededica su vida al Señor. Señor, mi vida es tuya, solamente a ti la puedo entregar. Cada vez que nosotros tenemos esos actos de devoción a Dios, lo que tiene que hacer Jesús como sacerdote es tomar esa ofrenda que nosotros estamos levantando ante Dios y entregársela al Padre. En otras palabras, nosotros no adoramos a Dios directamente. Nuestras adoraciones, nuestra alabanza, cuando le cantamos al Señor, cuando oramos, cualquier forma de devoción a Dios, no la hacemos directamente a Dios, sino a través de Cristo Jesús. Es Cristo, es a través de Él que el Padre recibe nuestras ofrendas. Como el sacerdote era el instrumento para llevar las ofrendas de agradecimiento del pueblo a la presencia de Dios. Por eso es que como cristianos hacemos la costumbre de orar siempre y decir en el nombre de Jesús. Pero no como una fórmula mágica como para que Dios nos escuche, sino porque tenemos el entendimiento correcto de que yo no me estoy acercando a Dios en mi propio nombre, basado en mi propia justicia. Señor, aquí vengo porque yo soy. No, es Señor, aquí vengo porque Jesús me ha traído. Aquí yo vengo porque Él ha abierto la puerta. Aquí yo vengo por Él, no por mí. Así que esta labor de sacerdocio del Señor Jesucristo es
continua, porque su pueblo está llamado a siempre sacrificar, a siempre ofrecer a Dios alabanza, a siempre darle gratitud, a siempre darle adoración. Amado hermano, cada vez que tú adoras a Dios, aunque lo hagas en tu cuarto, en privado, nunca adoras a Dios solo. ¿Sabe quién te acompaña al adorar a Dios? Nuestro Señor Jesucristo. A los jóvenes que nos escuchan, a los niños que nos están escuchando. Yo sé que quizás muchas veces para ti puede ser un poco como tedioso cantar, pero piensa en esto: cuando tú estás cantando a Dios, no estás solo. Jesús está cantando juntamente contigo. Es más, porque Jesús adora a Dios, es que nosotros podemos acercarnos a adorar a Dios. Entonces, amado hermano, el Señor siempre va a ser el instrumento para que nuestra adoración llegue a Él. Esto es especialmente útil cuando hemos fracasado espiritualmente. Cuando tú piensas que ya de esto ni siquiera Dios va a escucharte más. Sí, tú no mereces que Dios te escuche, yo tampoco. Pero es que Dios no te escucha por ti, Dios te escucha por Cristo. Y si tú vienes con un corazón humillado, el Señor va a perdonarte. Si tú vienes con un corazón agradecido, el Señor va a regocijarse en esa alabanza. Si tú vienes con un corazón dolido, el Señor va a traerte consolación, porque Él recibe la ofrenda de parte del Señor Jesucristo y Él es perfecto. Gracias a Dios no somos nosotros, amado hermano. Usted sabe lo que significaría que nosotros tengamos que presentar la ofrenda a Dios. Tendríamos que ser perfectos, lo cual nunca va a poder ser. Pero Él sí es perfecto. Así que ya hemos visto lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor hizo un solo sacrificio para siempre. Ya hemos visto lo que el Señor hace actualmente por nosotros. El Señor constantemente está llevando nuestras ofrendas al trono de Dios. Podemos entrar a su presencia por Él. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver la obra verdadera de Cristo. Hablo de verdadero porque recuerda que hay dos tabernáculos, el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿a cuál acudo? ¿A cuál voy? Recuerda que el escritor de Hebreo le está escribiendo justamente a judíos que toda la vida se han acostumbrado a llegar a la presencia de Dios a través de un sacerdote en el templo de Salomón en ese tiempo. Pues entonces la pregunta es, ¿continúo yendo al templo para presentar mis sacrificios para que Dios me reciba? ¿O lo hago a través de Cristo? ¿O de repente puedo hacer indiferentemente, unas veces por acá, otras veces por allá? ¿Cómo hago? ¿Cómo escojo? Bueno, lo primero que nos explica el escritor de Hebreos en el versículo 4 es que los sacerdotes no se mezclan entre los tabernáculos. Mira el versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Jesús, si Jesús estuviese en la tierra como nosotros, recordemos que está en el trono de Dios en los cielos, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué Jesús no pudiera ser sacerdote en la tierra? Uno, no es levita, él es de la tribu de Judá, y por tanto ya eso lo descalifica porque todos los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ser hijos de Leví, y no solamente hijo de Leví, sino en segundo lugar, tenías que ser hijo de Aarón. Y obviamente Jesús es hijo de Judá. Él es un descendiente de otra tribu, no de la tribu de Leví. Por eso el escritor dice, si Jesús estuviera en la tierra, ni siquiera habría sacerdotes, ni siquiera él sería sacerdote, porque aún hay sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y dicho sea de paso, parece ser que cuando el escritor escribe esto, todavía el templo de Salomón, el templo de Herodes, estaba en pie. Entonces, estamos hablando de que el escritor se está refiriendo a un templo que muy posible en cuestión de un máximo 5 años
iba a ser completamente destruido y con eso terminaba completamente el Antiguo Testamento. Porque donde no hay un templo, no puede haber sacerdotes, porque el sacerdote sirve en el templo. Los lectores de Hebreos entonces estaban pensando, ¿sigo yendo al templo de Herodes? ¿O qué hago? Entonces el autor nos dice, no, si Jesús estuviera en la tierra, él no pudiera ser sacerdote en el Antiguo Testamento, porque ya hay sacerdotes allí. En otras palabras, tú no puedes mezclar los sacerdotes. O vas al tabernáculo terrenal o vas al tabernáculo celestial. Ahora, ¿a cuál de los dos? ¿Cuál de los dos vas a escoger? Pues la sensatez nos marca que nosotros tenemos que ir al tabernáculo celestial. Te lo pongo con esta ilustración. Imaginémonos que tú enfermas. Y Dios no quiera, pero imaginémonos que te da COVID. Tú estás temiendo, tú estás preocupado, te has contagiado y dices, voy a ir al doctor. Ok, entonces llega tu hijito de 5 años que en Navidad pasada tú le regalaste un set de doctor, viene con su batita blanca, con su estetoscopio de juguete, con una jeringa de juguete y te dice, ya papá, acá estoy. Pregunto, ya, ahí tienes a un doctor. ¿Irías donde ese doctor para que te trate por el COVID? Sería ilógico, ¿no es cierto? Sería ilógico. Obviamente tu hijo está jugando a ser doctor. Por más que él se crea doctor, no es doctor. Obviamente tú vas a dirigirte al hospital a ver a un verdadero doctor. Pues lo mismo entonces tenemos acá. Tenemos que escoger y por un lado tenemos al tabernáculo, que es simplemente un modelo, una maqueta, una sombra. Y por el otro lado tenemos a Cristo Jesús, quien es la verdad, quien es el verdadero tabernáculo de Dios, quien es el verdadero sumo sacerdote, quien es el verdadero sacrificio presentado a Dios. Entonces lo que el escritor de Hebreos quiere que ellos vean que el tabernáculo desde el inicio nunca fue pensado para durar. Mira el versículo 5 conmigo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Si tú revisas Éxodo y lees del capítulo 20 en adelante, vas a encontrarte que cuando Dios le dice a Moisés que va a hacer un tabernáculo y le da los planos de todo el tabernáculo, constantemente el Señor tiene una frase para Moisés: harás todas las cosas conforme al modelo, conforme a lo que se te ha enseñado en el monte. Significa esto que Moisés de alguna manera pudo ver el tabernáculo celestial y entonces tenía que replicar cual maqueta ese tabernáculo en la tierra. Obviamente, amado hermano, no estamos diciendo que el tabernáculo celestial está hecho de madera, está hecho de pieles, está hecho con materiales simplemente terrenales, sino que todo lo que simboliza y todo lo que hace el tabernáculo celestial, de alguna manera está representado en el tabernáculo terrenal. Por ejemplo, la majestad del tabernáculo celestial. ¿Cómo puede, hermano? A mí no me cabe la cabeza, no logro siquiera imaginar cuán majestuoso va a ser cuando nosotros veamos la presencia de Dios, el trono de Dios, el lugar santísimo, estar allí delante de la presencia de Dios. Pero en el tabernáculo se trató de representar eso a través de oro, a través de piedras preciosas, a través de telas finas, a través, hermano, de poner cosas muy preciosas, porque es para nosotros lo más valioso que hay, lo más majestuoso que hay. De esa manera quizás podamos tener una idea de cuán majestuoso es Dios en los cielos. De esa manera, el tabernáculo terrenal es una simple maqueta.
Y es ilógico entonces que estos judíos sigan yendo al tabernáculo terrenal, al templo de Herodes, si ya tenemos acceso a un tabernáculo verdadero en los cielos, si nosotros ya en Cristo Jesús hemos encontrado la obra verdadera, no son sombras. Jesús no es que está representando a algo más que vendrá en el futuro, no, Él es el definitivo. Y por eso, hermano, nosotros podemos con toda tranquilidad venir a Cristo, porque ahí estamos nosotros verdaderamente en la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano? Nosotros los hombres tratamos de hacer religiones y mil formas de acercarnos a Dios. Todas aquellas religiones, llámala la que sea, no importa qué tan piadosa parezca su gente, no importa qué tan profundo parezca su conocimiento, todas aquellas religiones son meras sombras distorsionadas, son meras malas imitaciones del tabernáculo verdadero que tenemos en los cielos. Amigo, que me estás escuchando hoy, tú nunca vas a poder entrar a la presencia de Dios a través de tu propio esfuerzo. Si tú has querido llegar a ser lo suficientemente bueno y crees que por eso vas a entrar al trono de Dios, déjame decirte que no, nunca vas a poder ser tan bueno como Dios demanda. Quizás tú te crees bueno, pero si te comparas con Dios te vas a dar cuenta de que todos nosotros somos como inmundicia delante de Él, dice su palabra. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, por más blancos que pretendamos ser. El único que nos puede llevar verdaderamente a la presencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amado hermano, es que al igual que el escritor de Hebreos, yo te digo, no te satisfagas con nada, sino con Cristo. A los niños muchas veces se les regala este tipo de juguetes que son como, no sé, de repente como cocinas o como una mesa de trabajo, donde hay herramientas o un tostador así de juguete. No es cierto, es con los tipos de cositas con que juegan los niños. Y estoy seguro que de chiquito usted habrá tenido algún tipo de juguete, ¿cierto? Pregunto, ¿cuántos de ustedes teniendo una cocinita de estas de plástico, cuántas de ustedes, por ejemplo, amadas hermanas, se sintieron realizadas porque ya no necesitaban una cocina más en su vida? Y la tienen hasta el día de hoy y cocinan en ella. No. Tú sabes que esa cocinita plástica es un juguete y que algún día vas a poder tener tu cocina verdadera. Ese carrito con el cual tú jugabas de niño que tanto te gustaba, es un juguete. Y tú por tenerlo no dices ahora orgulloso, tengo carro. Sería ilógico. Tú sabes que y esperas que en algún momento vas a llegar a tener un carro. Así que, amado hermano, yo te pido que te pongas a pensar hoy, ¿a quién vas a buscar? ¿A quién vas a escoger? ¿A quién vas a recurrir? ¿A dónde vas a ir? Al que ha ofrecido su vida por ti para salvarte. Y aquel que sigue siendo el puente entre tú y Dios, que Él es el que te acerca verdaderamente a Dios, aquel que no es la representación, aquel que es el verdadero, o vas a seguirte sosteniendo, confiando en los juguetes, en lo que parece, pero que no es. Te pido ahí donde estás que medites en cuanto a si estar en Cristo es el lugar donde verdaderamente estás. Y amada iglesia, nunca te regreses al juguete, a la maqueta.
Muchas veces somos tentados a regresar a las cuestiones del Antiguo Testamento, a los rituales del Antiguo Testamento, porque parece que fuese más santo, porque tenemos la impresión de repente que si hacemos todo ese tipo de rituales vamos a podernos acercar más a Dios. No, hermanos, es como un adulto tratando de jugar con juguetes, es como un adulto que trata de arreglar un electrodoméstico y en lugar de usar un destornillador de verdad, utiliza el de plástico del bebé. Es inútil, no te sirve para nada. Tú tienes que tirar ese destornillador plástico y agarrar uno de verdad para que funcione en serio. Iglesia, no te desvíes de Cristo. Pon tus ojos en Cristo. No permitas que nada ni nadie te separe de Él, porque en Él estamos seguros.